al libro de Santiago, capítulo 5. Y como hoy es reunión de oración, voy a hablar acerca de la oración. Mirá lo que te he hablado de decirle, ¿cómo orás vos? ¿Orás bien o orás mal? Decirle. Ahora te vas a dar cuenta si orás bien o estás orando mal, ¿no? Santiago capítulo 5, verso 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? Y en esto nos vamos a detener, en la oración eficaz. Porque dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Justo somos todos nosotros. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es un proceso diario, todos los días. Cuando nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, Dios, así como la santificación es progresiva, la justificación también, Dios nos justifica. O sea que todo lo que estamos acá somos justos. Pero la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y para esto nos vamos a detener en estas dos palabras, en oración y en eficaz. ¿Qué es orar? Nos enseñaron desde cuándo, desde la escuelita. Oración, la Real Academia Española dice que es la acción por la cual una persona se dirige a una divinidad. Eso es oración. Según el diccionario, dice que es la acción por la cual una persona se dirige a una divinidad. En este caso nosotros podemos decir que orar es la acción que nosotros hacemos al dirigirnos ¿a quién? A Dios. Oramos y todo lo que pedimos lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué es eficaz? Porque la Biblia nos dice que la oración eficaz del justo es la que puede mucho. ¿Qué es eficaz? Según el diccionario, la etimología y la raíz de eficaz significa que es hacer lo que está destinado a hacer. ¿Sí? Eso es eficaz. Hacer lo que eso está destinado a hacer. Vos sos eficaz cuando haces lo que tenés que hacer. Mirá lo que el dice, cuando haces lo que tenés que hacer. La palabra de Dios dice que es eficaz y que es más cortante que espada de doble filo. Y también dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviado. O sea que Dios no envía la palabra porque sí. No dice nada porque sí, sino que cumple. Yo hoy oré por Benjamín. Mi oración cumplió un propósito, fue eficaz, ¿no? Oré con un propósito. La oración eficaz significa cuando vos orás y orás con un propósito específico. Cuando orás bien, como tenés que orar. ¿Me explico? Esa es la oración eficaz. Por eso la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho, porque esa oración cumple el propósito por el cual el propósito que Dios tiene con vos y por el cual vos estás orando. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestras oraciones no son respondidas? No respondidas, sino escuchadas. Porque Dios no responde siempre a todas nuestras oraciones. Mirá lo que te saludó, dice que hay propósito. Y el propósito de Dios a veces no tiene que ver con lo nuestro, sino con el de Dios. Quiero hablarte en esta noche de 4 características de la oración eficaz. Y acá te vas a dar cuenta si estás orando de manera eficaz. Dijimos que justos sos, ¿o no? Sí. Somos todos los que estamos acá, somos justos. Estamos justificados por la fe. Entonces, el problema está
ahora es que si estamos orando eficazmente, si estamos hablando con Dios y le estamos pidiendo cosas que tengan realmente un propósito específico. Lo primero que quiero hablarte es que la oración eficaz se hace con fe. Santiago, en el contexto del libro de Santiago, desde el comienzo del capítulo 1, habla 2 veces, en el capítulo 1 y en el capítulo 5, de la oración eficaz. Santiago capítulo 1, si me acompañas ahí nomás, verso 5 dice la Biblia: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida ¿con qué? No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrebatada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sí? Pida con fe. Entonces, lo primero que quiero hablarte es que la oración eficaz es una oración de fe. El libro de Hebreos dice, Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si yo estoy orando, tengo que orar con fe. No fe en que Dios me va a responder, sino fe en que Dios me está escuchando. Que hay alguien que me está escuchando, que hay alguien que puso sus oídos atentos a mi clamor. Que hay alguien superior a mí al que yo le estoy pidiendo algo. Mirá lo que te estaba diciendo, ¿estás orando con fe? ¿Qué te dijo? Porque en eso, vos fíjate que en el contexto del libro de Santiago, Santiago le dice, si van a pedir algo, pídanlo con fe. Porque si no, lo hacen dudando en su corazón. Y si dudan, dice, son semejantes a la ola del mar. Ni muy, ni tan. ¿Sí? Ni chicha ni limonada, diría el chavo. Porque un día están allá arriba y otro día están allá abajo. Un día vuelven a subir, otro día se vuelven a bajar. Eso es orar sin fe. Porque el que no tiene fe duda de su oración. Duda de que Dios te está escuchando. Duda de que hay un Dios sobrenatural. Por eso la oración eficaz, lo primero que nosotros tenemos que entender es que la oración tiene que ser con fe. Yo tengo que creer que hay Dios. Tengo que creer que Dios me está escuchando. Tengo que creer que mi oración es eficaz, que estoy orando con un propósito, porque la oración trasciende en el tiempo. Te vuelvo a repetir, la oración trasciende en el tiempo. Hoy oré, vuelvo otra vez a la oración de Benjamín, oré por mis nietos y espero que mis nietos pasen el tiempo antes de que lleguen. ¿No? Pero trascendió en el tiempo. Oré por su amiga, por su amiga que se va a convertir en su novia y por su novia que se va a convertir en su esposa. Y todavía quiero imaginarme que en su mente todavía no hay ninguna. Quiero pensarlo, ¿no? ¿No? Pero la oración eficaz, la oración con fe trasciende en el tiempo. Porque si no, es una ola del mar. Un día tengo ganas de congregar, otro día no. Un día estoy bien con mi familia, otro día no. Un día papá. Ni chicha ni limonada. ¿Sí? Ni frío ni caliente, ni blanco ni negro. Y la Biblia dice que Dios a los tibios los vomitará de su boca. O sos frío, o sos bien caliente, pero no seas tibio. Tu oración tiene que ser con fe. Con fe. Mirá que se va a decir, orá con fe. Esa es la oración eficaz. Segundo, la oración eficaz tiene los motivos correctos. Capítulo 4, de Santiago, verso 3,
Dice, pedís y no recibís, porque pedís ¿cómo? Mal, para gastar en vuestros deleites, ¿sí? O algo más adúltera que sigue diciendo después, pero no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero versículo 4, verso 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Y vuelvo a repetir, una oración eficaz tiene los motivos correctos. Hace unos días atrás me acordaba, ¿no? Cuando en un tiempo acá el gente oraba para que se limpie la iglesia. Ahora estamos orando para limpiar la iglesia, para que Dios limpie la iglesia. ¿Serán los motivos correctos? ¿No? A veces hay oraciones hechiceras. Oraciones que en vez de bendecir terminan maldiciendo. ¿No? Y esto le hablo a las madres por ahí cuando están orando por sus nueras. Esa chilusa no. Que se vayan de la iglesia, ¿no? Y le pido a Dios que se vayan de la iglesia. Ese no. Oraciones mal gestionadas, mal direccionadas. Por eso dice la Biblia, pedís y no recibís, porque pedís mal. Por eso vuelvo a repetir, la oración eficaz del justo es la que puede muchos. Tercero, viene de los labios del justo. ¿Sí? Salmo 66, verso 18, ¿qué dice la Biblia? Si lo podemos ver ahí en la pantalla, mejor, si no lo busco. Salmo 66, verso 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiese escuchado. Si me hubiese detenido en la maldad de mi corazón, Dios no me hubiese escuchado. La oración eficaz viene del labio de los justos, de aquella persona que sabe que cometió un error, se arrepintió delante de Dios, ¿no? Y empieza a declarar, empieza a orar de la manera correcta. No con el corazón sucio. ¿Vieron que a los chicos les decimos no, que no se te ensucie el corazón? Que nada ensucie tu corazón, ¿no? De eso se trata. Primera de Pedro 3:7 dice la Biblia, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida. Y dice algo muy importante ahí abajo, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. ¿Vos te pensás que si le decís cosas vulgares a tu mujer, Dios te va a escuchar? Que si tratás a tu mujer con un trapo de piso, porque acá la Biblia dice que tenés que tratarla como un vaso que más frágil, ¿Dios te va a escuchar? ¿Vos pensás que después de insultar a tu esposa, quedándote en tu casa y orando a Dios, Dios va a escuchar tu oración? ¿Dios va a responder tu oración? Porque dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué es un estorbo? No mires a nadie. ¿Pero qué es un estorbo? Es algo que no te deja avanzar. Es algo que está estorbando, valga la redundancia, ¿no? Que tus oraciones no tengan estorbo. Por eso dice, tratar a tu mujer como vaso más frágil. Porque nosotros tenemos la excusa de decir, no, yo oro y me arrepiento y oro, sí. Después que tu boca dijo una sartenada de cosas, ¿vos pensás que Dios te va a escuchar? ¿O tu oración va a tener estorbo? Por eso te repito, dice, viene de los labios del justo. Mateo capítulo 5, verso 22. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga facto, que facto es tonto, inútil, ¿no? Quedará expuesto al infierno del fuego. Verso 23. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acordás que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora yo te pregunto otra cosa. Si vos tenés un problema con tu hermano, ¿vos te crees que tu oración es eficaz?
por qué a veces no viene la respuesta? No, si son todos unos falsos, todos unos hipócritas, todo esto, todo lo otro, ¿no? Si vos vas adelante, porque no están hablando de la ofrenda, pero si la ofrenda significa vos venir a la casa de Dios, venir al altar, venir al lugar donde Dios habita. Si vos tenés tu ofrenda y te das cuenta que tenés un problema con tu hermano, dice, dejá tu ofrenda, reconciliate con tu hermano y después sí volvé a traer la ofrenda. Marcos capítulo 11, verso 25, dice, y cuando estéis orando, perdonad. ¿Qué dice? Perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mira lo que te dice ahora, dice que por eso Dios no nos escuchaba. ¿Te das cuenta? Por eso dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenés algo contra el otro. Porque, contra alguno, dice, no, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Por eso dice la oración eficaz del justo. Del justo que es justificado por la fe. Del justo que entiende que cometió errores y antes de empezar a orar tiene que pedir perdón. Pero el perdón no solamente a Dios, sino perdón al que cometió la ofensa. Perdona a tu hermano que cometió un error o que vos cometiste un error sobre tu hermano. Porque si no, todo el mundo ora. Y más cuando están aprietos. Más cuando están aprietos. Pero mi oración es un obstáculo, debe estar ahí. Es como que a veces el techo se pone de bronce. Y por último, le voy a pedir a los chicos que me acompañen. La oración eficaz del justo pide a Dios, hágase tu voluntad. No la mía. Hágase tu voluntad. Porque nosotros a veces oramos. Me gustó esto, porque nosotros venimos a orar. Bueno, yo esta semana le pedí el fantasma, ¿no? Pero venimos a orar todos los días acá. Y siempre que oramos, o oramos con los líderes y todo lo demás, le digo, Señor, no queremos hacer nada que vos no estés en medio. No queremos ir a ningún lado que uno no permita que nosotros vayamos. No queremos decir nada que uno quiera. ¿No? Siempre ponemos a Dios, ¿no? Y siempre oramos para que la voluntad de Dios se cumpla. Tenemos un montón de proyectos en la iglesia, pero siempre pedimos que Dios esté en primer lugar. Que Dios nos acompañe, que su presencia sea el respaldo, ¿no? La oración eficaz del justo pide a Dios, hágase tu voluntad. Porque las respuestas y el tiempo son de Dios. Hay un dicho que lo hemos usado miles de veces, que Dios nunca llega a qué. Tarde. Pero a veces nosotros pedimos que el Señor haga las cosas ayer, no hoy. Y si Dios no la hace, tenemos un problema con Dios, Dios no nos escucha. La voluntad de Dios tiene que ver con respuesta, entender la respuesta y el tiempo. La respuesta, ¿por qué? Porque Dios no siempre va a responder como nosotros queremos. Y vuelvo a repetir, Dios no siempre va a responder como nosotros queremos. Y esto le hablo a los solteros y a las solteras, ¿no? Dámela a ella, a ella la quiero. O a él, dámelo a él. A él. Y Dios no va a responder. La respuesta de Dios no siempre va a ser lo que vos estás esperando. Y el tiempo de Dios no siempre va a ser a tu tiempo. No es a tu manera. No es lo que vos querés escuchar. Dios no va a endulzar tu oído. Dios no va a endulzar tu oído. Dios te va a ir con la verdad. En su tiempo, a su manera, a su forma. Porque cuando vos orás, me decís, Señor, hágase tu voluntad. Estás diciendo a Dios, a tu tiempo y tu respuesta. Que quizás no es la que yo quiero. ¿Cuántos han orado y le han pedido a Dios por familiares enfermos? Y Dios se los llevó.
vos decís, ¿Dios no respondió? Sí, respondió, pero a su manera, a su tiempo, de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Nunca me voy a olvidar del pastor Oscar, una campaña que hicimos en el Puente Verde. Tenía un cáncer en una de sus cuerdas vocales, en su esófago. Y vino una mujer con el mismo tipo de cáncer en su esófago, que no podía ni siquiera tragar el agua. Y estábamos con el pastor, estaba yo, había otro pastor más, estaba Martín, ¿no? Y él oró por esta mujer, y la mujer fue sana. El cáncer desapareció. La hizo tomar agua delante de nosotros. Y la mujer tomó agua como si fuese normal. Y el pastor murió de un cáncer. Dios no lo sanó. Y habíamos orado, la iglesia hizo ayuno. ¿Y que Dios no escuchó? Sí que escuchó. Pero la respuesta de Dios no es lo que nosotros queremos escuchar siempre. Por eso que la oración eficaz del justo puede mucho. Porque la oración eficaz del justo pide a Dios que se haga su voluntad. Mateo 26:39, Jesús dijo, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. No quiero ir a la cruz. No quiero que me torturen. No quiero morir por los pecadores. O sea, mejor dicho, si hay otra forma de morir que no sea tan cruel, lo hago. Pero después termina diciendo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No dice la Biblia, Él va a responder, o Él lo va a hacer. Dice la Biblia, esta es nuestra confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios nos escucha. Vuelvo a repetirte, la Biblia no dice que Dios va a obrar. La oración no mueve la mano de Dios. La oración nos acerca a Dios. La oración no hace que Dios cambie de planes. La oración hace que su voluntad, que podamos entenderla, nosotros podamos entender la voluntad de Dios. Por eso vuelvo a repetirte, la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Ahora yo te vuelvo a preguntar, ¿cómo estás orando? ¿Cómo es tu oración? Dijimos que la oración tiene que ser con fe, que la oración tiene que tener motivos correctos, que la oración viene de labios del justo y que la oración eficaz pide a Dios, hágase tu voluntad. Tu voluntad. Todos queremos tener mucho dinero, ¿o no? No me mientas. Todos queremos tener mucho dinero. ¿Lo tenemos? A veces no. Todos queremos tener una salud íntegra. Algunos gozan de una salud extraordinaria, otros no. Y le hemos pedido a Dios un montón de veces que Dios haga un milagro. Y a veces Dios lo hizo y a veces no. Pero la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable, pero sobre todas las cosas es perfecta. Y perfecta significa no hay error. No hay error. En la voluntad de Dios no hay error, no hay margen de error. No hay margen de error. Dios no se equivoca. Dios no se equivocó. Ponete de pie, por favor.
cuando murió Tommy, ¿no? El chico que el pastor Martín hablaba, Benja lo conocía de la escuela también. Entonces, en una charla con Benjamín, él me decía, papi, ¿viste que murió Tommy? Y él me decía, bueno, Tommy era esto, era muy bueno, era lo otro, qué sé yo, siempre lo cruzaba, siempre me saludaba. Entonces yo le digo, mira, padre, le digo, lo mejor que nos puede pasar a nosotros los cristianos, sí, es la muerte. Y dice, ay, que me muera. Pablo dijo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Digo, lo mejor que nos puede pasar. Porque cuando nosotros, esa es la esperanza que tenemos eterna, que nos vamos a ir a la presencia de Dios, que vamos a gozar del Señor todo el tiempo. Lo triste para los que quedan, dije yo. Porque la persona que murió, ya está. Ya se fue con el Señor, no sufre más. El tema del proceso después del duelo para los que quedan. Más para los papás, le decía yo, porque los papás sabían que sus hijos estaban muriendo y que no tenían absolutamente nada para hacer para que su hijo no se muriera, al menos que Dios hiciera un milagro. Han pedido oración, hemos orado, hemos clamado. ¿Dios fue malo porque se lo llevó? No, la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Dios no escuchó las oraciones de los padres. Dios no habrá escuchado el dolor de gente, de cadenas de oración que se han hecho. No, claro que sí que la escuchó. Pero su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Por eso te digo que cuando uno ora y le pide a Dios, Señor, que se haga tu voluntad, esa oración nos acerca a entender la voluntad, el tiempo y el propósito. Y sobre todas las cosas, la respuesta de Dios. La respuesta de Dios. La respuesta de Dios. A veces nos cuesta tanto entenderlo. La respuesta de Dios. Agarrá a alguien que tengas ahí cerca, al lado, por acá, por allá. Acércate a esa persona y vamos a adorar a Dios eficazmente. Dice esta canción, Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Y me gusta esta parte porque dice, nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Nunca. Porque Dios, a la oración eficaz, siempre va a tener una respuesta. Siempre. Aunque esa respuesta no lo busque, porque no está dentro de nuestra voluntad. Pero Dios siempre va a tener una respuesta. Él conoce todo. Él sabe todo. Yo a veces hablo mucho, y así como hablo mucho también oro cuando oro, hablo mucho con Dios. Y a veces tengo que quedarme en silencio, a veces no tengo palabras. No tengo respuestas, no tengo palabras, no tengo argumentos. Simplemente es dejar que Dios haga su voluntad y abra camino. Y abra camino. Porque Él va al frente abriendo camino. Él va al frente. No yo. No son mis fuerzas, no es mi capacidad, no son mis talentos, no son mis argumentos. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. La oración eficaz del justo